Estamos de vuelta con más información en Buenos Días. Justamente la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, aseguró que va a solicitar la liberación de todos los presos políticos en Venezuela, justamente en este Consejo de Ministros de la Unión Europea en Bruselas. Así lo aseguró este lunes ante el Parlamento. A continuación, el Consejo abordará la situación venezolana, un asunto que también nos toca de cerca, dijo, por los muchos ciudadanos de origen italiano que se encuentran en una tierra que hasta el nombre vincula a Venecia y a Italia. No reconocemos la proclamada victoria de Nicolás Maduro tras unas elecciones muy opacas y seguimos condenando la inaceptable represión del régimen, pidiendo la liberación de todos los presos políticos. Estoy citando textualmente. Así lo hemos reiterado en todos los comunicados del G7 durante nuestra presidencia. Junto con la Unión Europea, trabajamos por una transición democrática y pacífica en el país, para que pueda hacerse realidad finalmente la voluntad de los millones de venezolanos que siguen arriesgando sus vidas por un futuro más democrático, próspero y seguro. Esto fue parte del comunicado expresado por la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, ante el Parlamento en este Consejo de la Unión Europea. Vamos a conectar a esta hora con nuestra compañera Gabriela Peroso para que nos presente sus perspectivas periodísticas sobre temas que son noticia en Estados Unidos y también en Venezuela. Gaby, ¿qué te parece eso? Ya hemos visto otras reacciones, en este caso de la representante de la Unión Europea expresándose y alzando su voz para que se logre la liberación de los presos políticos en Venezuela. Sí, definitivamente que la presidenta del G7, justamente ese grupo que tiene consigo a las democracias más fuertes del mundo, es definitivamente importante que ella esté llevando, como siempre, el tema venezolano a las prioridades del Consejo Europeo. El 17 y 18 se reúnen, no podemos esperar que haya un pronunciamiento un poco más allá de, por ejemplo, reconocer definitivamente a la figura de Edmundo González en esta reunión, pero así como van a discutir el tema de Israel, el tema de Ucrania, Venezuela también estará en primer lugar de discusión en ese Consejo Europeo. También quien es el ministro de Exteriores de España va a hablar del caso de los dos venezolanos, de los dos españoles detenidos. Venezuela va a llevar ese caso y todo eso acumula una fuerza significativa para que el tema venezolano no muera. Como te decía, van a hablar más del tema de los presos políticos, van a volver a condenar que Nicolás Maduro no haya entregado las actas, pero creo que no podemos esperar un pronunciamiento que vaya un poco más allá al reconocimiento de esa voluntad popular a través de la figura de Edmundo González. Sin embargo, Europa sigue muy atento y, por ejemplo, la primera ministra de Italia es fundamental para ser una voz crítica y fuerte. Ella podría asumir posturas mucho más contundentes a la hora de sanciones si se llegaran a poner de acuerdo las naciones del mundo. Sí, justamente ayer veíamos el discurso de Edmundo González Urrutia en este foro que se realizó en España y anunciaba que a las democracias del mundo deberían presionar al gobierno venezolano, pues el apoyo internacional es fundamental, y decía, a las democracias del mundo les conviene que Venezuela sea un país democrático. Y es que definitivamente, porque no solamente se trata del tema político, de la inestabilidad política que acarrea Venezuela, sino adicionalmente todo el tema de esas mafias, del tema del crimen internacional que se apuesta en un país en donde hay dictadura, y eso afecta a toda la región. Lo afecta porque esas bandas criminales se fortalecen, lo afecta porque el tema de la migración se profundiza más y más y más. Esta semana vamos a estar presentando un nuevo programa donde dicen que de cada 4 venezolanos, 1 quiere abandonar el país y quiere hacerlo de aquí al 2025. Eso es muchísimo cuando ya sumas 8 millones de venezolanos que ya están fuera. Se irán 8 millones más. ¿Cómo se va a ver reflejado todo esto en la región? No muchos pueden llegar ni a Europa ni a Estados Unidos y por tanto a todos los países del mundo le conviene una Venezuela estable. Sin embargo,
embargo, como lo decía la semana pasada, todavía no hay contundencia con respecto a qué hacer para presionar al régimen de Nicolás Maduro, porque él sin presiones definitivamente no va a dar un paso distinto. Sin embargo, en las últimas 48 horas, Marjorie, me ha llamado poderosamente la atención los cambios definitivos en el alto mando militar venezolano, cargos que habían ocupado personas hasta por 10 años, específicamente la periodista Sebastiana Barraez, y bueno, y los anuncios los hacía el propio Nicolás Maduro, dibujaba un poco lo que pasó. Hernández Dallas, que era el director del DIGESIM, que sería la inteligencia militar del país, es decir, el órgano que se encarga de vigilar a los militares. Adicionalmente tiene parte de las cárceles que tienen que ver con militares, aunque ahí también han logrado meter civiles. Ese jefe, que además de manejar esa inteligencia, manejaba la Guardia de Honor, es decir, sería como el servicio secreto de Maduro, los que se encargan de vigilarlo, esa figura fundamental salió. Dicen que salió a favor de Diosdado Cabello, que sigue otra vez acumulando poder a través del Ministerio de Interior y Justicia. Diosdado Cabello pierde a uno de los suyos que estaba en el SEBIN, que se llama Hernández Dallas, pero todos esos movimientos particulares te dan cuenta de que las cosas no están tan estables internamente para Nicolás Maduro. Si tú estás destituyendo a generales de la Guardia Nacional, a generales del Ejército, haces un movimiento a quien te cuida y quien cuida a los militares de que no se rebelen contra ti. Si tú haces esos cambios fundamentales, algo no está bien. Si tú tienes una compañía, Marjorie, si nosotros estamos en BPI y empiezas a hacer todos los cambios a la directiva y a cada una de las gerencias, algo no va bien porque por algo estás haciendo esos cambios. Y adicionalmente, está la información que circuló el Miami Herald asegurando que Elvis Amoroso, quien es el presidente del Consejo Nacional Electoral de Maduro, quien leyó ese papelito y quien dio esos números ficticios, se encuentra desaparecido hace 10 semanas. Si eso realmente es así, si se comprueba lo que dice ese medio de comunicación, nosotros no lo hemos podido verificar de manera independiente como BPI TV, pero es una información que da un medio que normalmente tiene las fuentes y las bases para afirmarlo. Decían en principio que Elvis Amoroso se encontraba en Argentina, que podía ser extraditado a Estados Unidos. Ahora dicen que no, que se encuentra en Venezuela, estaría en el Palacio de Miraflores, estaría en Fuerte Tiuna. Si eso es así, imagínate el nervio y el terror que provoca. Cambias a los militares y el jefe del Consejo Nacional Electoral, que fue tu cara del fraude, pretendía irse del país. ¿Qué iba a hacer? ¿Por qué lo desaparecieron? ¿Por qué no ha aparecido más públicamente? Eso te da cuenta de que las cosas no están nada sencillas, y cuando tienes este panorama es completamente distinto. La comunidad internacional viene haciendo su parte, pero como han dicho desde el principio, esto se trata de los venezolanos para los venezolanos. Y María Corina Machado le hablaba justamente a cada uno de esos funcionarios y le decía: ¿no estás cansado de que tu familia te reclame que sigues vigilando y cuidando a este régimen que ya se va, que está de salida? Ese mensaje es fundamental, y los cambios que están ocurriendo también son fundamentales y podrían entonces dibujar una realidad distinta para esa transición, que ya no sería a través del diálogo, sino de algún tipo de traición interna que sí lleve entonces al diálogo y a todo eso, porque Nicolás Maduro necesita tambalearse. Si no se tambalea, definitivamente él no va a aceptar ningún tipo de negociación que ponga en riesgo su poder dentro de Venezuela. Ahora vamos a hablar un poco acerca de la posición del gobierno de los Estados Unidos. Por un lado vemos a Anthony Blinken diciendo el día de ayer que las voces del pueblo de Venezuela que se pronunció el 28 de julio van a ser respetadas. Y por el otro lado vemos a John Bolton, quien fue consejero de Seguridad Nacional durante el periodo de gobierno de Donald Trump, diciendo que fue una equivocación del presidente Biden haber quitado las sanciones económicas al oficialismo venezolano. Dice que por el contrario el gobierno venezolano ganó más oxígeno con esta medida. Quisiera conocer tu opinión.
Sí, Anthony Blinken nuevamente se pronuncia sobre Venezuela. Siempre es bueno que nos tenga entonces en el radar. Sin embargo, era una rueda de prensa. Creo que también el tema lo trajeron algunos de los periodistas, pero ellos siguen diciendo que están trabajando de una manera bien enérgica para lograr entonces esas condiciones para que Nicolás Maduro se siente a negociar y comience esa transición democrática. Y lo que decía John Bolton, justamente él fue uno de los artífices de lo que fue la máxima presión contra Nicolás Maduro, que hay ahora quienes la critican y dicen, no, eso no nos llevó a nada. Había una estrategia, se avanzó en una cantidad de caminos en donde era impensable avanzar. Hablabas de embargo petrolero y hasta los propios republicanos decían eso es imposible y eso se logró. Estados Unidos convenció a Europa, o sea, se tomaron una serie de medidas en las que Nicolás Maduro realmente se vio con la soga al cuello, por así decirlo, y eso justamente era lo que respaldaba John Bolton con su estrategia hacia Venezuela y obviamente critica entonces la debilidad del actual gobierno que tiene una postura distinta. Ellos dicen, esa máxima presión no funcionó, no puedo seguir haciendo exactamente lo mismo, voy a otro tipo de caminos y voy a abrir y voy a dar incentivos que la gente critica mucho porque no solamente se trata del tema de las sanciones económicas, sino de la liberación de piezas claves que sí te permitían una negociación a iguales con Nicolás Maduro, pero le soltaste a los sobrinos de Cilia Flor y le soltaste a Alex Saab y ellos perdieron el interés porque el tema de las sanciones no necesariamente los afecta. Los podría poner más cómodo, pero ellos siempre tienen maneras de sortearse esas sanciones y hacerlo de una manera distinta. Yo estoy convencida de que el tema de las sanciones en el mundo entero ya no tiene el efecto que tenía. Entonces John Bolton hace esa crítica, también agrega que tiene la preocupación de que el candidato Donald Trump pueda negociar con Nicolás Maduro, es la postura que él tiene. Donald Trump es impredecible con este tipo de cosas, pero la política de Donald Trump no fue de sentarse con Nicolás Maduro. La administración actual se ha sentado indirectamente con Nicolás Maduro, incluso lo hizo Juan González, que se reunió directamente con ellos. Así que habría que ver, yo creo que a partir de noviembre pueden suceder muchas cosas, pueden haber cambios, si acaso cambia de gobierno o pueden entonces ejecutarse acciones específicas por parte de Kamala Harris, que sería la continuidad de la actual administración, pero yo creo que ninguno de los dos lados ni quiere pronunciarse demasiado, ni quiere actuar demasiado hasta que no se resuelva el tema de las elecciones aquí en Estados Unidos y eso obviamente nos coloca en desventaja. Veíamos al expresidente de Colombia, Juan Manuel Santos, quien habló luego de Edmundo González en ese foro que comentabas en Barcelona y decía que la tibieza de Estados Unidos había permitido que Nicolás Maduro llegara tan lejos y que esto es inadmisible. Así que hay muchísimas críticas, hay muchas maneras de hacerlo, pero creo que lo que está ocurriendo internamente es a lo que tenemos que tener más seguimiento específico, esas detenciones de generales, si acaso de verdad Elvis Amoroso está detenido como ocurrió con Tarek El Aissami. Eso nuevamente dibuja el tema de las traiciones y la fragilidad interna que puede tener el régimen de Nicolás Maduro. Vamos a hablar un poco acerca de las elecciones de Estados Unidos y cómo esto pudiese afectar Venezuela. Ayer coincidieron en un meeting en Pensilvania, que es uno de los estados péndulo más importantes de Estados Unidos, tanto Kamala Harris como Donald Trump, y están interesados en ganar la atención, el voto de los indecisos y también hablan en específico de la importancia del público elector hispano. Vamos a hablar acerca de eso. Mucha gente se pregunta qué medidas tomaría frente a Venezuela Kamala Harris o Donald Trump de llegar a la presidencia de Estados Unidos. Sí, bien, yo creo que la visión de los republicanos de Donald Trump volvería a ser máxima presión, muchas más sanciones, un approach mucho más parecido al que tuvo en una primera administración Donald Trump. En el caso de Kamala Harris, como te decía,
No sabemos si ellos empezarían nuevamente a ejecutar acciones específicas, porque la de ellos ha sido todo lo contrario, generar incentivos, hacer diálogos incluso directos con Estados Unidos, porque negociaron en Qatar, fueron a Caracas, y a partir de ahí tratar entonces de crear esos espacios democráticos. Por ejemplo, lo decía el embajador Palmieri la semana pasada en exclusiva a BPI TV, ellos por ejemplo creen en las elecciones regionales. Yo creo que la mayoría de los venezolanos no creen en esas elecciones regionales y no saldría a votar. Nos imaginamos que la línea que seguiría Kamala Harris sería exactamente la misma, porque la mayoría de los funcionarios que actualmente tienen el tema de Venezuela como su responsabilidad podría formar parte de una nueva administración. Entonces sería un poco como está actualmente la posición de Estados Unidos, o volver entonces a esa máxima presión. Ambas administraciones tienen críticas fundamentales. Obviamente tampoco Estados Unidos puede resolverle el tema a los venezolanos, pero sin ellos absolutamente es necesario que ellos estén ahí en esa mesa para poder entonces crear esos incentivos. Con respecto a las elecciones acá, ambos estuvieron en Pensilvania y esto va a ser así. En las últimas 3 semanas hacen hasta 2 eventos de campaña diariamente y hay 6 estados fundamentales en donde se decide la elección. ¿Por qué se decide la elección en esos 6 estados? Porque ellos tienen asegurados cientos y tantos de colegios, 200 y tantos de colegios electorales de un lado y de otro. Es decir, Nueva York y California son estados demócratas que es muy difícil que ganen los republicanos. Florida se ha convertido en un estado republicano, entonces es muy seguro que Donald Trump gane ese estado. Y así se van dibujando los países sólidos, los que realmente tienen una tendencia clara a un partido, pero hay esos 6 estados en los que se encuentra Pensilvania en donde se decide la elección. Ahí los números, Marjorie, están súper cerrados para ambos candidatos. En Pensilvania pintaba un poco mejor para Donald Trump hace unos días, pintaba muchísimo mejor cuando estaba Joe Biden, pero Kamala repuntó de una manera significativa una vez asumió la candidatura. Es decir, esto es un pulso que se mide día a día. Y como siempre explico, el tema es que en las elecciones de Estados Unidos, el que gana un estado se lo lleva todo. Es decir, tú en Pensilvania puedes sacar 2 millones de votos, pero si 2 millones uno sacó el otro partido político, él se lleva todos los colegios electorales, todos los delegados de ese estado, y es como si no hubiese ganado ni un solo voto allí. Por eso es tan importante esos estados péndulos, que son los que van a decidir la elección. Y Pensilvania es uno de ellos. Ahora, también dicen que llama la atención que Donald Trump estuvo este fin de semana en California y va a estar en Nueva York y va a tratar de llenar el Madison Square Garden, que es uno de los estadios más emblemáticos de Estados Unidos, y dicen, ¿por qué está haciendo eso si él no tiene chance en ninguno de esos 2 estados? Aseguran que parte de su campaña es ejemplificar cómo la calidad de vida en esos lugares se ha deteriorado, y entonces eso también le daría un mensaje nacional y una cobertura nacional. Kamala Harris también sigue haciendo lo propio. Esta semana va a tener una entrevista con Fox News, es decir, va a ser una de las primeras entrevistas reales en donde ella se va a enfrentar a preguntas duras. Esto va a ocurrir el miércoles. El miércoles también Donald Trump va a estar en el Town Hall de Univision y Televisa, dedicada 100% a los hispanos. Eso también hay que seguirlo. Yo creo que está buenísima esta campaña electoral y vamos a ver, y definitivamente, como tú decías, los hispanos son fundamentales. Representamos 20 y tanto % del voto, y nos encontramos en algunos de esos estados péndulos, así que ganar el voto de los hispanos se puede traducir entonces en una victoria para el Partido Republicano o para el Partido Demócrata. Por ahí me dijeron que van a haber varias preguntas de la comunidad venezolana. ¿Qué información manejas tú, Gaby? Bueno, es lo que también me han comentado, que el tema de los venezolanos va a estar en el primer lugar, porque además lamentablemente ha estado en el primer lugar, ha sido una de las líneas más duras que ha adoptado Donald Trump, hablando específicamente de las bandas criminales, por ejemplo en Aurora, en donde estuvo este fin de semana. Entonces habría una pregunta fundamental: ok, sí, esas bandas criminales existen, pero tú vas a apoyar a Venezuela, lo estuviste apoyando, los venezolanos que vienen huyendo de una dictadura muy férrea. Hay puntos fundamentales que seguramente tienen que
que resaltarse dentro de esas preguntas. Y bueno, para bien o para mal, vamos a estar ahí entonces también en el ojo del huracán de esta campaña política. Así es, ¿no? Y el tema migratorio da para mucho y sigue siendo un tema de vital importancia, en especial para la comunidad hispana, que tiene también un papel decisivo en estas elecciones. Gracias, Gaby, por acompañarnos el día de hoy. Feliz semana para ti. Feliz semana también para ti y para todos. Gracias. Era nuestra compañera Gabriela Peroso poniéndonos en perspectivas periodísticas sobre todos estos temas que son noticias, que tienen que ver con Estados Unidos y principalmente con Venezuela. Hacemos una breve pausa comercial, no se aparten, al regreso mucho más de nuestro programa. Quédense allí conectados con nuestra señal.